Si hay dos palabras que nos chocan cuando las leemos o las escuchamos juntas son deporte y racismo. Pero que hay racismo en el deporte es una evidencia. Basta con mirar algunos partidos de fútbol porque es lo que más se ve, para darnos cuenta de que eso existe. Bueno, en Almería tenemos un experto en estos temas, un compañero periodista, director de Canal Sur en la provincia, Salva Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, pues el motivo por el que queríamos hablar contigo es porque sabemos que te vas a ir a Estados Unidos, invitado por la embajada, para hablar precisamente de este tema, del racismo y el deporte, porque, bueno, a lo mejor los quienes nos ven no lo saben, pero eres un experto en la materia, hiciste tu tesis doctoral sobre este tema, has escrito varios libros. Y además, cualquiera que siga un poquito la actualidad sabe que allá donde se habla de deporte y racismo, Salva Moya aparece fijo, ¿no? Bueno, pues Por desgracia, porque estos temas no nos gustaría nunca hablar, ¿no? Pero es verdad. claro, pero ahí están, y es lo que quería preguntarte. Eh, ¿Cómo contacta contigo la Embajada de Estados Unidos para invitarte para hablar de este asunto y dentro de qué ámbito vas a participar? Pues mira, es curioso. Como tú ya has explicado perfectamente, primero fue la tesis doctoral, luego varias adaptaciones literarias. Digamos que me especialicé en esa materia porque no se había investigado a nivel nacional. Y bueno, reconozco que he seguido actualizando, compaginándolo con mi trabajo y a lo largo de los años pues también he dado conferencias y bueno, soy un poco o bastante un referente en este sentido y estaba acostumbrado que cada vez que hay un caso de racismo importante pues me suelen llamar a nivel internacional, de la prensa, no sé, el Marca, el AS, toda la prensa especializada de deporte. Y esto un poco es un paso más, es decir, esto consiste en que el caso Vinicius tuvo tal repercusión mundial que Estados Unidos tiene un programa desde los años 50 donde eligen todos los años un tema de actualidad que puede ser de medio ambiente, cualquier cosa, y digamos, intentan desarrollar un programa y encontrar un experto. Entonces, es cierto que no es difícil localizarme porque si tú pones en Google Salva Moya racismo, pues evidentemente te aparece. Entonces, claro, yo recibí hace unos meses por sorpresa esta llamada y bueno, cuando me plantearon el tema de que querían que encabezara un equipo que fuera a Estados Unidos a aportar mis conocimientos sobre esta materia y que sea un intercambio profesional. De hecho, ahora ellos están elaborando el programa con expertos allí de cómo tratan este tipo de situaciones con los deportes americanos y bueno, y al final pues se ha ido consolidando esa idea, ese proyecto. Estuve hace un mes en la embajada, ya me saqué el permiso especial y me voy del 7 al 26 de octubre, 3 semanas. Y como te decía Rafa, ahora mismo estamos en el proceso de que nos tienen que mandar ya el programa especificado para saber exactamente cuál va a ser mi itinerario. Lo único que sé es que voy a Washington, que primero los americanos son así, quieren que tome una toma de contacto con los políticos y que conozca perfectamente el sistema que tienen allí para coincidir con el final de la precampaña estadounidense y a partir de ahí supongo que va a ser, no sé si 2 o 3 puntos a lo largo de la geografía de Estados Unidos, pues con grupos de trabajo muy concretos, pues para poder aportar mis conocimientos. Sí te digo que este equipo, digamos, se lanza conmigo como experto y se ha reforzado con 5 personas más en España, bueno, de diferentes parcelas que también pueden contribuir, por supuesto, como no, a dar su punto de vista. Tenemos a una activista catalana que trabaja para la Generalitat, que es de raza negra. Tenemos a una deportista que vive en Madrid, pero de origen africano. Tenemos a un trabajador del Real Madrid que trabaja en la academia, es decir, en proyectos internacionales con temas de integración. El presidente de una fundación que es canario, de un club de baloncesto profesional en Tenerife.
y una profesora catalana también de sociología. Creo que no se me ha olvidado, si no que me disculpe alguno. Ese es el equipo que me acompaña pues, para este emocionante proyecto, porque, Rafa, tienes que entender que después de tantos años, digamos, poniendo mi granito de arena en este tema es como dar el salto a nivel internacional, ¿no? Y pues estoy muy ilusionado, ¿qué quieres que te diga? Ujú. Sí, sí, no, además es que es muy interesante porque lo primero que nos demuestra es que, como decía al principio, chirría lo de unir racismo y deporte, porque parece que son como agua y aceite. Lo cierto es que está ahí. ¿Tienes alguna información sobre este problema en los Estados Unidos? Lo digo porque evidentemente tú imagino que estás más centrado tanto a nivel español como europeo, pero está claro que en Estados Unidos debe haber interés en el tema cuando promueven un trabajo de este tipo. ¿Tienes información ya de cómo es la situación? Sí, bueno, sin duda, desde que hice mi tesis doctoral, una de las líneas de investigación era una aproximación al problema del racismo en el deporte y a nivel internacional. Siempre digo lo mismo, por ejemplo, en el caso del fútbol en Inglaterra, no es que sean más listos ni más buenos, simplemente antes tuvieron el problema y antes buscaron soluciones, ¿no? Porque allí llegaron antes en Francia ocurre lo mismo, ¿no? Y en Estados Unidos, pues evidentemente, ahí tenemos los ejemplos de la NBA, que los principales jugadores son de raza negra. Es decir, claro, ellos están muy adelantados en el sentido de que, el mismo ejemplo que Inglaterra, en el momento que proliferan los futbolistas de raza negra, pues evidentemente los que son intransigentes con eso pues han tenido ante el problema, pero ellos seguro que tienen medidas innovadoras, pero nosotros también tenemos otras porque el fútbol, por ejemplo, es deporte universal y España es un referente, con lo cual la Liga de Fútbol Profesional y muchísimos organismos tienen proyectos muy interesantes. Por ejemplo, el último, que va a ser presentado dentro de poco, es la monitorización de los gestos racistas a través de las redes sociales. Como tú sabes, ahí todo el mundo campea a sus anchas y hay una de las grandes preocupaciones que temas de este tipo se pueden a lo mejor controlar en un estadio, pero en las redes sociales se nos va de las manos. Bueno, pues a lo mejor ahí podemos aportarle a los Estados Unidos o a lo mejor ellos también tienen algún programa así muy desarrollado, por ponerte un ejemplo. Pero contestando a tu pregunta, evidentemente ellos tienen ya mucho trabajo por delante sobre estos temas. Ujú. Hablas de las redes sociales, pero fíjate que tú sabes que yo no soy aficionado al deporte en general y al fútbol menos, pero desde esa óptica, desde el que mira de fuera, eh, te quería preguntar, me da la sensación de que a veces ese racismo que vemos por parte del público haciendo gestos, como decía, o insultos a jugadores negros o de origen magrebí, tal, está más relacionado con los resultados deportivos y con la afiliación del deportista, la afiliación deportista que con la raza en sí. Me explico. Sí, Cuando un sí, jugador negro es del Madrid, por ejemplo, puede recibir insultos de otro jugador, de otro aficionado de otro equipo. Pero si ese jugador negro, que es bueno, cambiara de equipo, los insultos vendrían desde otro sitio. No sé si estoy en lo cierto o me equivoco. bueno, vamos a ver. Yo tengo recogidas 300, 400 casos, digamos, de gestos racistas. Podríamos decir que analizando uno por uno cada caso, desde el último de Vinicius a cuando le tiraron a Dani Alves el plátano en el Madrigal para decirle mono, o cuando Samuel Eto'o amagaba con irse de los campos porque le hacían el cántico del mono, pues evidentemente hay tanto muchas formas de responder como también muchas formas de ofender. Pero lo que tenemos que partir de la base es que, y voy a desbaratar la teoría esa. Emaná, jugador del Betis, sus propios aficionados del Betis, los ultras, le hacían el mono cuando no jugaba bien. Kameni, portero del Español, le tiraron plátanos en Montjuic cuando era jugador del Español. Es decir, si juegas bien, pero de los propios aficionados. Con lo cual, esa teoría de que es por el color de la camiseta
está desbaratada porque son sus propios ultras. Que sí, bueno, que en cierto modo puedes pensar que es una forma de desestabilizar al rival. Pero estamos hablando de la dignidad humana. Esto es tan sencillo como en el que pleno siglo XXI todos sabemos que todos somos iguales y que tenemos la sangre del mismo color. Y parece mentira que estemos con causas tan antiguas como de que si eres negro, pues eres inferior a mí. Esto es como cuando uno va al campo, y te pongo un ejemplo, y le dice a uno, calvo, calvo, de forma peyorativa, porque tú consideras que tener pelo es mejor que no tenerlo, ¿no? O si le dices gordo es porque consideras que ser delgado es mejor que ser gordo. Pues esto es lo mismo, si le dices negro de mierda es porque consideras que ser blanco es mejor que ser negro, con lo cual es un claro gesto de racismo. Ujú. Sí, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿no? Que yo creía, me daba esa sensación de que muchas veces eran los de los equipos contrarios. Pero dentro de los propios equipos, eh, ¿has detectado racismo? Porque el racismo del público hacia jugadores, pues, es muy visible. Pero ¿tienen localizados casos de racismo dentro de los propios equipos? Te digo, tanto en alto nivel como bajo nivel. Sí, muy interesante, Rafa, esa pregunta. Sí, tengo algunos casos. Hombre, no son los más evidentes. Los que más son conocidos son, como tú dices, aficiones contra jugadores. Entre futbolistas enfrentados, hay casos. Yo recuerdo uno, se me va a olvidar los nombres, pero uno jugó en el Almería y en un partido en Málaga amistoso, también está recogido en mis libros. Recuerdo que se peleó, tuvo una tangana y se peleó con el otro jugador y luego me acuerdo que un directivo de la Almería le dice pero ¿cómo te has puesto así? Que era un partido amistoso de pretemporada. Felipe Melo, internacional con Brasil. Le dijo, no, porque es que me ha dicho negro. Y resulta que luego el otro era más negro que él. Pero quiero decir que esos, digamos, son más conocidos entre rivales, piques. A la pregunta, un entrenador del Real Oviedo, dicho por un jugador que jugó en el Almería, prefiero no decir los nombres porque me lo reconoció, pues en un momento dado llegó a decir en el vestuario del Oviedo que con estos dos negros no ganamos un partido, un calentón. Pues evidentemente es un claro gesto racista dentro de un mismo vestuario, de un entrenador con dos jugadores. Pues ahí te he puesto un ejemplo. También es cierto que la gente se confunde, tú lo has dicho antes muy bien, no tengamos problema en decir futbolista negro, es que son negros, negros, blancos. El problema es cuando lo dices con tono peyorativo. Pero a veces incluso los periodistas tendemos a decir jugador de color, ¿no? Como para suavizarlo, no hay problema en decir futbolista negro, ¿no? Que muchas veces utilizamos el moreno, parece que decir negro estamos no hablando correctamente, y sí lo estamos haciendo. Te digo esto porque en los vestuarios yo recuerdo, por ejemplo, que Eto'o con Ronaldinho se decían negro, pero evidentemente sin tono peyorativo. Por eso te digo que hay casos, los menos, pero claro que ha habido casos, algunos de racismo evidente, como ese que yo te he puesto de un vestuario del Oviedo hace bastantes años, contado por un jugador que fue testigo, eh, y, y habrá muchos más casos, pero digamos que no tantos como los que todo el mundo reconoce. Ujú. Sí, no, evidentemente, el llamar a una persona que es negra, decirle que es negro, pues no debería haber ningún inconveniente, como a uno que es blanco, blanco, ¿no? Claro, Y a veces esos subterfugios, ese darle vuelta a las palabras, es lo que dice, ¿qué pasa? ¿Que es malo ser negro? No te claro. tienen que decir de color, es que es malo ser Es negro. que No, el utilizamos problema es cuando utilizas, como eufemismo, bien has dicho al exactamente, principio, el la eufemismo de intencionalidad color. peyorativa, ¿no? Que eso también en Estados Unidos pues lo tienen como dos palabras distintas para decirlo, ¿no? Bueno, quería hablar también contigo, porque, bueno, ya sabemos lo que hay y cuáles son las soluciones. Sé que lo más fácil es decir la educación. Vale, bien. Pero ¿cómo introducimos esa educación en los campos de fútbol? Desde pequeñitos para que cuando lleguen a grandes no sean como sus padres en ocasiones. Sí, muy buena. Mira, bueno, lo primero que hay que reconocer que hay un problema. Segundo, saber el verdadero alcance del problema. Y tercero, poner soluciones. Quizá estamos en la segunda fase. Reconocemos que, aunque sean aislados, pero hay gestos racistas, ya hemos adelantado algo porque
Yo qué sé, en Rusia, por ejemplo, pues salvo el mundial que ya se encargó Putin de esconderlo, allí el racismo te podría decir que hasta jugadores de San Petersburgo de raza negra no pueden fichar porque los ultras se lo impiden al club. Es decir, ese poder no hay aquí para impedir que tú fiches a un futbolista de raza negra. Para que veas un poco la diferencia con otros sitios. Bien, como te decía, estamos en el punto de conocer el verdadero calado. Es cierto que conocemos lo más evidente y lo que pasa en el fútbol profesional, pero ¿qué ocurre en esos campos? Y ahora porque tenemos móviles y hay redes sociales que también a veces sirven para denunciar cosas, pero antes el miedo que sentía un jugador, yo soy padre, yo he visto a mi hijo en cualquier campo de Almería, porque como vivo aquí no me tengo que esconder y como lo he presenciado, no tampoco, cualquiera que me esté escuchando sabe que es cierto, pero lo podemos extrapolar a cualquier otra ciudad, provincia. Estuvo un partido de alevines, de infantiles, pues el padre se le ha ido la cabeza y le ha dicho, pártele las piernas. Eso no es racismo, pero que tú a esa edad le estés dando ese mensaje a tu hijo, a un rival, o negro de mierda, vete en patera. Eso lo he escuchado yo, a un árbitro que era de Ceuta, ¿no? Por eso te digo, eh, hay que saber el verdadero calado. Quizá tenemos menos constancia de lo que realmente hay. Y a partir de ahí, soluciones. Pues mira, lo que está claro es que el fútbol profesional, para lo bueno y para lo malo, tiene muchísimo poder. Igual que Vinicius, como juega en el Madrid y se planta ante el racismo de dos tontos en Valencia y coge digamos, y lo señala, pues fíjate, yo voy a ir a Estados Unidos por ese gesto. Tenemos que utilizar a los grandes embajadores para luchar contra el racismo, porque al final los niños son esponjas que cogen los de sus padres. Y evidentemente la educación está en la base, en la familia, en los entrenadores que tienen que ser más educadores que monitores, porque nadie llega a ser Messi o muy pocos. Entonces, ¿qué te diría? Tú antes lo has dejado caer. Si yo voy al campo, es una cosa, digamos, de cultura, de prejuicios, es decir, estamos acostumbrados que en el fútbol todo vale, Rafa. Cuando tú vas a otro espectáculo, tú no le tiras un plátano a un actor negro, pero en el fútbol se le tira un plátano, ¿vale? Bien, entonces, si tú vas al fútbol y tu hijo tiene 6 años y va por primera vez al fútbol y tú lo ves que el de al lado le está diciendo de todo, y ya no voy a hablar de racismo, le está diciendo de todo al árbitro, insulto gravísimo, y los que hay alrededor le ríen la gracia, miran para otro lado, pues ese niño, cuando vaya la segunda vez, la tercera y la cuarta, lo va a ver algo natural al fútbol. Y cuando crezca, pues por desgracia puede ser uno de ellos, que se meta con el árbitro desde el principio. Entonces, ¿por qué esto solo ocurre en el fútbol o por qué está más desarrollado en el fútbol? Pues porque tenemos esa mentalidad antigua de que parece que todo vale y yo creo que el insulto, ¿qué pasa? Que puedo insultar en el campo y por la calle no voy insultando a la gente. Y a lo mejor ese mismo que insulta en el campo, por la calle es un tío maravilloso. ¿Me entiendes? Entonces, Uh esa -huh. mentalidad hay que cambiarla. Y eso, evidentemente, se tiene que hacer con programas formativos para que los niños, digamos, se vayan desarrollando las nuevas generaciones con que el fútbol es para disfrutarlo, no para insultar ni para crear violencia. Fíjate, ya no te estoy hablando de racismo. Eh, y eso se hace desde pequeño. Y por eso, incluso la convivencia con vestuarios de otras nacionalidades y de otras razas, pues cada vez está más normalizado y al final tiene que salir también la parte positiva de la convivencia, la integración, como Almería es una provincia rica en eso, con tantas nacionalidades. Y en otras que no tienen tantas, tienen más problemas de racismo. O sea, yo siempre he defendido que Almería es un ejemplo. Por eso te digo, soluciones, esa es una. Y ojo, la sanción ejemplarizante a nivel profesional, porque si tú permites que, por decirle negro de tal, el tío se vaya a su casa y al domingo siguiente lo vuelva a hacer, mira cómo uno puede acabar en la cárcel por las últimas noticias que tenemos. Esto era impensable hace unos meses, porque ya las autoridades se han puesto las pilas y decir, señores, que estamos dando una imagen a nivel internacional horrible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la sanción ejemplarizante, si tenemos la ley 19-2007 específica con 3 sistemas, hay que aplicarla. Entonces, lo que no puede ser es que le pongan una multa testimonial al club. Ya verás cómo los clubes se ponen las pilas
porque si no le pueden cerrar el campo y si le cierran el campo no tienen ingresos, y si no tienen ingresos luego llegan los déficits. Es decir, que hay muchas formas de solucionar. Quería preguntarte también, has hablado de los comentarios violentos en general y los insultos generales que se hacen en los campos de fútbol. Quería preguntarte si quizá es esa violencia general de esos insultos de todo tipo los que llevan a los insultos racistas también, ¿o crees que son fruto de dos cosas distintas? Es decir, al igual que llaman hijo de tal al árbitro o al jugador, al otro por ser negro, por ser magrebí o por ser árabe, tal, le llaman moro, le llaman cualquier otra cosa. ¿Está todo dentro de lo mismo o crees que son dos cuestiones distintas? Bueno, yo parto de la base que es deleznable, censurable, sancionable cualquier tipo de violencia verbal, no verbal, racista, no racista. Parto de ahí. Ahora, evidentemente, estamos hablando de uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, ¿no? La dignidad humana, es decir, que partimos de que todos somos iguales. Entonces, que haya xenofobia, pues porque le digas a uno Panchito porque es sudamericano despectivamente, pues ya estás pensando que los europeos somos mejor que los sudamericanos. O sea, el racismo, la xenofobia, cualquier tipo de discriminación, el sexismo, ¿me entiendes? Ahí también podríamos hablar largo y tendido, es decir, las mujeres ahora afortunadamente se están incorporando al fútbol profesional, ahora somos referentes y tal, pero ¿cuántos ejemplos tengo yo? No para hacer una tesis, sino varias de vete a lavar o a fregar la ropa, niña, ¿tú qué haces? Una chica con el banderín, es decir, ¿y entonces qué pasa? Pues eso también. Es decir, yo más que, digamos, diferenciarlo, partiendo de la base de que cualquier tipo de ofensa hay que erradicarla porque hay que ser partidario de ir contra la violencia de cualquier género. Evidentemente el racismo, yo porque estoy especializado y porque es verdad que en pleno siglo XXI sigue habiendo brotes de racismo, pero en Inglaterra, en Italia y en la Liga Española, pues evidentemente un tema muy grave. Las comparaciones, pues evidentemente, mucha gente, y tú lo has llevado a la palestra, dice, hombre, es que a uno le han dicho hijo de tal y no le han caído dos partidos y ahora este por decirle negro le caen cuatro. Bueno, si no estoy comparando que sea mejor o lo peor, pero lo que yo no quiero es que se le reste importancia al gesto racista porque al otro no se le haya hecho una sanción que a lo mejor merece que sea igual que la otra. Ujú. Y una última pregunta. Hemos visto a la selección española, hemos visto jugadores de distintas razas, con la camiseta española, hemos visto la de Francia llena de negro. Evidentemente, esos negros son todos franceses, como todos los que juegan en la selección española son españoles. Es decir, esto es lo que hay. Y ese es un reflejo de nuestra realidad y de nuestra sociedad. Unos pueden ser más claros, más oscuros, pero han nacido aquí o han adquirido posteriormente la nacionalidad y por lo tanto son tan españoles como los demás, que tampoco sabría yo diferenciar muy bien racialmente cómo, cómo son los españoles, ¿no? Porque, en fin, porque por nuestra sangre corre mucha otra distinta. Pero quería preguntarte, eso entiendo que debes considerarlo como algo positivo y quizá un primer paso para que se vayan desmontando ese tipo de actitudes racistas, ¿no? Al fin y al cabo, pues no sé, Yamal pues, es un español que defiende la camiseta española que se llame Yamal en vez de llamarse Paco. Pues sin duda. Además, yo creo que es una noticia positiva porque evidentemente los éxitos de la selección española, ahora los niños, pues si me apuras mucho se querrán llamar William o no, o quiero decir, o Yamal, no sé cómo decirte, y que sean un espejo, ¿por qué no? Además, estamos rompiendo el cliché, el estereotipo del africano que viene, que tiene que delinquir porque resulta que no tiene
¿no? O como ocurría tradicionalmente con las personas de origen gitano, como tú bien sabes, que se las relacionaba con la venta ambulante, con no sé qué, no sé cuánto, puesto que haya un futbolista de etnia gitana o que haya un futbolista de raza negra en la selección española, hombre, es un motivo de orgullo en el sentido de que se han integrado a la sociedad, nosotros lo hemos integrado y fíjate, han llegado a esas situaciones. Ya no es el de la venta ambulante, no, es que es internacional, es que juega en el Barcelona. Y que sí, que sus padres son africanos, muy bien, ¿y qué? ¿Y qué? Él se ha integrado. ¿Nos vamos a sentir orgullosos de lo buen futbolista que es? ¿O vamos a considerar que no puede jugar la selección española pues porque tiene unos rasgos o unos orígenes de otro país? Por eso digo, eso mismo que tú lo has dicho antes de Francia, mira, te cuento una anécdota y ya es muy rápida. Cuando la selección francesa consiguió ganar el Mundial y veían la foto y de los 11 internacionales 10 eran de raza negra, los franceses se jactaban, presumían, tenemos los mejores jugadores del mundo. Esa misma selección a los 4 años fracasó y aparecían los racistas diciendo que dónde vamos con tantos negros. Y eran los mismos. Por eso te digo que si el día de mañana Nico Williams falla 3 penaltis, pues aparecerá el tonto de turno diciendo, el racista de turno diciendo que pinta Nico Williams jugando con la selección española, que es negro o que sus padres son de no sé dónde. Pero afortunadamente que triunfen, y además se ve que son dos chavales integrados, humildes, simpáticos, pues oye, todos somos iguales. Pues nada, a presumir de Nico Williams. Ujú. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y te emplazo a que cuando vuelvas de los Estados Unidos volvamos a hablar y ya nos cuentas con más detalle no solo lo que personalmente hayas hecho allí, sino parte de ese conocimiento que te va a traer de cómo lo trabajan al otro lado. Pues nada, Rafa, te agradezco mucho la entrevista porque, bueno, para mí, como decía al principio, es un orgullo que estando en un rinconcito de Almería, bueno, el trabajo al final tenga sus frutos y que ahora me vaya a cruzar el charco para, digamos, presumir digamos, de todo lo que yo les pueda aportar profesionalmente a los americanos. Y bueno, intercambiaré, evidentemente, en la próxima entrevista te contaré porque ahora no tengo tiempo para escribir libros, te contaré en una entrevista lo más importante que hemos conseguido sacar allí. Gracias.